Comenzó como suelen hacerlo las cosas tranquilas, pasando desapercibidas. El hombre oyó unos pasos suaves que crujían sobre el camino de tierra tras él mientras regresaba del mercado. Al darse la vuelta, un pequeño niño alienígena se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, aferrado a un colgante que brillaba débilmente en la luz que se desvanecía. «Perdido, murmuró el humano. El niño no dijo nada, solo lo siguió hasta la granja. Su vieja perra pastora ladró una vez. Luego meneó la cola y dejó que la niña se desplomara a su lado. En menos de una hora, los dos estaban revolcándose en la hierba como compañeros de toda la vida. Al anochecer, el niño estaba sentado a la mesa de la cocina, masticando torpemente pan mientras los perros dormían a sus pies. El humano pensó que llevaría al niño de vuelta al asentamiento por la mañana. Él no sabía que el colgante era un escudo real. Él ignoraba que ya había naves surcando el cielo. Y él no sabía que, antes de que terminara la semana, un imperio se arrodillaría a sus pies. Su nombre era Daniel Bray, tenía 52 años, era fornido, siempre llevaba botas, incluso dentro de casa, y era callado como los hombres que habían vivido demasiado tiempo solos. No solía ir mucho al pueblo. Una vez a la semana, tal vez dos, para vender huevos o recoger conservas, no podía cultivarse él mismo. La gente del asentamiento apenas lo notaba ya, y eso estaba bien. Pero el niño, eso era otra cosa. No hablaron, ni una sola vez, ni siquiera cuando les ofreció un asiento, sopa o una manta más abrigada. Simplemente asentían con la cabeza cuando se les indicaba y se movían con una gracia extraña que no se correspondía con su tamaño. Demasiado delgados, de piel pálida y suave como el cuarzo, con ojos demasiado grandes. No parecían tener más de 6 o 7 años, pero algo en su forma de ver el mundo era mayor. Daniel no presionó. Llevaba criando animales y plantas el tiempo suficiente para saber cuando algo necesitaba tiempo. Preparó un sitio en el sofá con almohadas extra, pero el niño se quedó dormido junto al perro, acurrucado contra su espeso pelaje, aferrado a aquel colgante. A la luz del fuego, Daniel volvió a notarlo. Un disco de plata grabado con espirales y algo que parecía escritura, que brillaba tenuemente. No era un juguete. Tomó nota mental de pasar por la ciudad mañana. Tal vez alguien los estaba buscando. Tal vez se tratara simplemente de un niño perdido. Pero incluso mientras se decía eso a sí mismo, algo en su interior le decía lo contrario. A la mañana siguiente, el niño lo siguió por toda la granja. No habló, no se alejó mucho, simplemente lo siguió mientras alimentaba a las gallinas, revisaba las tuberías de riego y reemplazaba la carcasa agrietada de los paneles solares. Cuando el viento arreció, el niño se estremeció. Cada vez que un pájaro volaba demasiado cerca o una máquina siseaba, se encorvaban como si esperaran un golpe. Daniel no hizo comentarios. Simplemente les dio una manzana en el almuerzo y los dejó sentarse al sol con el perro. Más tarde esa misma tarde, los llevó en coche hasta el asentamiento. Nadie reconoció al niño. Ni el mayordomo, ni el jefe de correos, ni siquiera el viejo Jacob, que presumía de conocer todos los nacimientos y matrimonios desde aquí hasta Tarquin Ridge, sino una mujer cerca del puesto de telas que entrecerró los ojos y susurró: «Esa marca no es un escudo real». Daniel parpadeó. «¿Qué?», señaló el colgante. Hace unos meses, en las noticias, se habló de la celebración de un tratado. Esa forma en el centro. Está en el escudo real. Daniel miró al niño. Se quedaban mirando un perchero lleno de bufandas de colores, con los dedos temblando como si quisieran tocarlas, pero no se atrevían. Negó con la cabeza. Probablemente solo se parezcan. Tal vez, dijo la mujer, sin estar convencida. Esa noche, Daniel se sentó a la mesa, rebuscando en una caja de viejos suministros médicos.
El chico se había estremecido de nuevo cuando arrancó el generador. No solo sobresaltado, sino aterrorizado. Hipervigilancia, posiblemente traumatismo, también desnutrición. Se había fijado en la forma en que se movían sus extremidades, lentas como las de alguien cuyo cuerpo funcionaba con las últimas reservas. Utilizaba un escáner portátil. Cosas básicas. Los signos vitales humanos no arrojaron resultados, como se esperaba, pero su saturación de oxígeno era ligeramente baja. La temperatura corporal central era un poco más alta de lo normal, probablemente el valor basal para su especie, cualquiera que fuera. Revisó la situación de las mantas, se aseguró de que estuvieran abrigados y decidió tomar una muestra de sangre por la mañana, nada invasivo, solo lo suficiente para comprobar los niveles de hidratación y nutrientes. Necesitaban algo más que sopa y pan si quería mantenerlos estables. El niño volvió a dormir acurrucado contra el perro, respirando de forma superficial pero tranquila. Daniel se sentó cerca, observando cómo crepitaba el fuego, preguntándose qué tipo de vida había dejado a un niño tan silencioso, tan vigilante, tan desconfiado de todo excepto de un viejo perro con las articulaciones rígidas. Al tercer día, los susurros en el pueblo se habían convertido en rumores. Daniel los oyó mientras recogía más pilas de combustible. Parece uno de esos niños extraterrestres, demasiado limpio para ser un mocoso de la calle. Oí que los colgantes se unieron. Tecnología real. Si es así, pronto habrá barcos. Ya verás. Se marchó con sus provisiones y no dijo nada. No le importaba lo que pensaran. El niño no le hacía daño a nadie. Ahora comían más y dormían mejor. Seguían sin hablar, pero sonrieron una vez, apenas un leve movimiento de boca cuando el perro los empujó hacia un charco de barro. Daniel pensó que eso era un progreso. Él también les puso nombre. Lo dijo en voz alta una mañana mientras estaban sentados en el porche con un tazón de avena. Bicho, dijo, eres muy callado. Me sigues a todas partes y estoy bastante seguro de que te treparías las paredes si te dejara. Así que... Inclinó la cabeza, parpadeó y asintió una vez. Eso fue todo. La primera señal llegó la quinta noche. Un zumbido bajo en el aire. No era un sonido exactamente, sino una presión como si el mundo estuviera inhalando. Daniel salió y escudriñó el horizonte. Nada. Todavía no. Pero el perro ladró y se acercó al chico. A la mañana siguiente, notó algo extraño en el colgante. Los glifos habían cambiado ligeramente, como si hubieran girado o se hubieran reconfigurado. No reaccionó, pero sus ojos se dirigieron al cielo más de una vez durante el día. Daniel trabajó más rápido de lo habitual, cosechó las últimas verduras tardías, trasladó la batería de reserva al sótano e instaló una segunda capa de aislamiento en las ventanas. No estaba seguro de por qué, solo era una corazonada. Lo observó todo el tiempo. No con miedo, solo alerta. El cielo se abrió al atardecer. El sol apenas se había ocultado tras la cresta cuando las nubes se incendiaron. Una docena de barcos descendieron, enormes y silenciosas, sus trenes de aterrizaje brillando de color naranja por la reentrada atmosférica. Crestas pulsaban en sus cascos, estrellas estilizadas envueltas en anillos de fuego. Reales. El perro ladró una vez, luego retrocedió, mostrando los dientes. Bugs se quedó paralizado. Daniel salió al porche. No tomó un arma. No metió a Bug dentro. Simplemente se quedó allí. Los campos se llenaron de soldados, filas de ellos, blindados y sin rostro, extendiéndose como una marea sobre el trigo dorado. Los aldeanos se dispersaron, los gritos resonando en la distancia. Pero ninguna de las tropas se movió más allá del límite de la granja de Daniel. Uno se separó de la formación. Más alto, un comandante, probablemente.
Dio un paso al frente, con la voz amplificada y monótona. El aire está aquí. Retírenlos. Daniel sintió a Bag presionarse contra su costado. No se movió. No parpadeó. Todavía no habló. Esa noche, mientras el viento arreciaba y el resplandor de la flota bañaba la granja en un dorado parpadeante, Daniel se mantuvo firme. El perro gruñó bajo y constante. Bag Daniel temblaba, con una mano aferrada a su chaqueta, pero seguía inmóvil. Los soldados avanzaron hasta la base de los escalones del porche. Armas desenfundadas, expectantes, vigilantes. Sentía como la tensión crecía como un hilo, y pronto alguien o algo la rompería. El comandante alzó el brazo. Una señal tajante. Las armas se alzaron. Filas de soldados avanzaron, sus botas uniformadas crujiendo entre el trigo alto como una marea que se acerca a la orilla. Su formación era precisa, implacable. Ni una palabra, ni una visera levantada. El zumbido de los barcos que descendían se hizo más fuerte, densificando el aire. El polvo se arremolinaba. El viento empezó a traer ese olor metálico a motores atmosféricos. En algún lugar sobre sus cabezas, una de las naves de la flota ajustó su posición, bañando la casa con un resplandor rojo parpadeante. Bag se aferró con más fuerza al costado de Daniel. El perro pastor no volvió a ladrar. Simplemente se quedó entre el niño y los escalones, rígido y gruñendo. Y Daniel, quieto y en silencio, observó cómo los soldados se acercaban. Su pulso latía con fuerza en su cuello, sus manos se cerraron lentamente en puños. Las botas estaban clavadas en el bosque como raíces. No sabía qué harían si se negaba. No sabía hasta dónde llegarían. Pero cuando el pie del soldado de primera línea tocó la primera pared, Daniel habló. No un grito, no una súplica, solo calma, firmeza, constancia. No los asustarás aquí. El viento pareció detenerse. También los soldados. Incluso los motores de arriba atenuaron ligeramente su sonido, como si el aire mismo escuchara. Un paso, una frase. El comandante no se movió. Toda la primera línea se detuvo en seco, conteniendo la respiración, paralizada. Susurros zumbaban en sus palmas, apenas audibles para Daniel, como estática agitada por una repentina tormenta de dudas. Bag parpadeó mirándolo, aflojando un poco la mano en su manga. El perro pastor dejó de gruñir. Daniel no se movió. Mantuvo la voz firme. Lo suficientemente baja para ser personal, pero lo suficientemente alta para ser oída. ¿Crees que los uniformes y las flotas pueden asustar a un chico que duerme junto a mi perro todas las noches? No hubo respuesta. ¿Y crees que te dejaría llevártelos porque tú, aparecer con fuego en el cielo? Seguía sin aparecer nada. Dio un paso más hacia adelante, adentrándose en el grano. No los tomaréis así. Los soldados miraron a su comandante. El comandante miró fijamente a Daniel durante 3 largos segundos, luego bajó el brazo. Las armas cayeron. La formación no retrocedió. Todavía no, pero dejaron de avanzar. La tensión del campo de batalla se atenuó, incierta. Y entonces llegó el estruendo. No provenía de las nubes, no de los motores de arriba, sino del horizonte oriental. Los árboles se inclinaron bajo la estela de algo enorme. La tierra tembló con la primera onda expansiva. El cielo se iluminó con un plateado frío y una nave del tamaño de una montaña irrumpió entre las nubes. A diferencia de las demás, esta tenía el casco negro mate. Sin escudo, sin insignia. Solo una señal parpadeaba en su parte inferior. Un anillo de luz violeta que giraba una vez cada 5 segundos. Bag dejó escapar un suave suspiro. El comandante se puso visiblemente rígido tras las filas de soldados. Las filas se separaron. La nave insignia aterrizó sin explosión, sin rugido,
solo una presión que caló hasta los huesos de Daniel. El trigo se aplanó en un radio de 200 metros. Una rampa se extendió, y de la oscuridad surgió la reina. No necesitaba guardias. No necesitaba estandartes. Caminó en silencio, sola, con sus ropas ondeando tras ella como humo. Su corona era de metales trenzados que brillaban solo al pasar cerca de algún movimiento. Sus ojos no llevaban adornos. Su rostro era indescifrable. Los soldados se apartaron. Daniel no se movió. Bag permaneció inmóvil tras él. El colgante que llevaban al cuello parpadeó suavemente, ahora más despacio que nunca, más tenue, como si hubiera reconocido algo. La reina se detuvo a 5 pasos del pórtico. Sus ojos no estaban en Bag. Estaban en Daniel. Él abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Ella también. Un largo instante transcurrió. Entonces habló. Cuando el niño desapareció, dijo, mi corte se fracturó. La guerra estuvo a punto de reanudarse. Los sectores amenazaban con dividirse. Temíamos un secuestro. Temíamos una traición. Señaló levemente los campos. En cambio, me encuentro con esto. Daniel no respondió. La reina dio un paso más, entrecerrando los ojos, no con ira, sino con escrutinio. No te rendiste cuando llegaron nuestros barcos. Él asintió. Tenían miedo. Bajó la voz. Estaban en inferioridad numérica. También lo sabía. Miró al perro pastor, que no se había movido ni un centímetro. Con la cola rígida y los ojos fijos en ella con la lealtad de un guardián, antiguo y verdadero. Finalmente, la reina miró a Bag. Siguieron algo, dijo. Rastreamos el colgante hasta esta región, pero la decisión, la dirección, no fue guiada. El niño eligió. Bag no respondió. Les diste seguridad, dijo la reina. Pero más que eso, les diste tranquilidad. Daniel bajó la mirada. Bag temblaba de nuevo, aunque no de frío. Su rostro reflejaba una especie de confusión, como si esperara el momento en que todo volviera a desvanecerse. Le puso una mano en el hombro. No irán contigo, dijo. Un murmullo se extendió entre los soldados. Se oía incluso bajo el suave zumbido de las naves que sobrevolaban la zona. La reina no se inmutó. Solo ladeó la cabeza. Y si dijera que el futuro de 10 sistemas depende de su regreso, Daniel asintió una vez. Entonces necesitas un futuro mejor. Otra oleada de susurros. Esta era más difícil de ignorar. El comandante dio un paso al frente. Inseguro. La reina alzó un dedo. Él se detuvo. Luego volvió a mirar a Daniel. ¿Criarías a un niño que no fuera de tu especie, de tu mundo, uno perseguido por aquellos que dicen protegerlo? Ya lo hago. ¿Qué te hace pensar que eres capaz? Daniel miró a Bag, luego a ella. Porque fui amable antes de saber quiénes eran. Silencio. Ni siquiera el viento se atrevió a hablar. La reina permaneció de pie durante un largo rato, con la expresión indescifrable. Finalmente, exhaló. Alzó la mano lentamente de nuevo, y los soldados se giraron. La formación se rompió, las armas enfundadas. El comandante echó un vistazo atrás una vez, luego la siguió. La reina se giró para marcharse, pero justo antes de llegar a la rampa, volvió a mirar atrás. Una última vez. Están a salvo, dijo. Contigo. Y desapareció. La flota se elevó como semillas de diente de león al viento, y Daniel Bray permaneció en su campo, con la mano sobre el hombro tembloroso de un niño, observando cómo las estrellas engullían los buques de guerra sin que se disparara un solo tiro. El silencio que siguió no era normal. Era demasiado absoluto. Ni insectos, ni viento, ni siquiera el crujido del porche. El trigo, pisoteado y aplastado,
Yacía inmóvil como si temiera moverse. Daniel permaneció inmóvil durante un largo rato después de que los barcos desaparecieran. Bug se aferró a su abrigo, con los hombros tensos. La perra fue la primera en relajarse, bajando la cabeza y sentándose junto al niño con un suave gemido. Daniel exhaló. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Bug no habló, pero sus dedos encontraron su mano y se aferraron a ella. Esa fue respuesta suficiente. Las consecuencias tampoco fueron ruidosas. Nadie del pueblo fue a ver cómo estaba, pero no hacía falta. La noticia corrió de todos modos. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer provisiones en silenciosas entregas en la frontera. De su cerca, bidones de combustible, paquetes de semillas, un paquete envuelto con ropa de niños doblada cuidadosamente dentro. Una sola nota escrita con una letra mayúscula y angulosa. Si una voz puede detener un buque de guerra, debería ser cálida en invierno. Daniel la colgó sobre la chimenea. Bug seguía sin hablar mucho, pero empezó a señalar cosas. Golpeaban el grifo 2 veces para indicar que tenían sed. Se palmeaban el pecho una vez si tenían hambre. Le presionaban 2 dedos en el codo a Daniel si querían que se sentara con ellos junto al fuego. No era mucho, pero iba en aumento. Daniel no insistía. Hablarían cuando estuvieran listos. Ya no se asustaban con las sombras. El perro volvió a dormir más profundamente. Fue entonces cuando Daniel también se permitió respirar. Empezó a controlar la salud de Bugs con más atención. Cada noche, usaba el escáner en silencio, comparaba la temperatura corporal con los valores de referencia que había guardado, controlaba la hidratación, los ritmos de los órganos y la absorción de energía. Las lecturas mejoraron lenta pero constantemente, y el aumento de peso se mantuvo dentro de un rango aceptable. No había más señales de malestar general. Y el extraño pigmento violeta en su sangre se había estabilizado. Todavía no sabía qué significaba biológicamente la mitad, pero los valores eran consistentes. Su sistema no dependía solo de la comida. Daniel lo había descubierto después de una semana. Parte de su energía provenía de la radiación ambiental, probablemente de la luz de las estrellas. No era dañina, pero sí esencial. Por eso nunca se quitaban el colgante. Regulaba la absorción cuando el cielo se nublaba. Y eso explicaba su debilidad al principio. Los cielos nublados, las noches largas, no solo eran un inconveniente, sino peligrosos. Reforzó la claraboya sobre el sofá y añadió un sistema UV programable por si acaso. Pasaron 3 semanas sin incidentes. Bug empezaba a sonreír. Daniel lo vio una mañana cuando el perro se revolcó en el montón de compost persiguiendo una mariposa. Bug aplaudió una vez y soltó una risita aguda, apenas un hipo. Daniel no dijo nada, solo les dio otra rebanada de pan tostado. Esa noche, le tiraron suavemente de la manga y se señalaron. Bug, dijeron con voz clara, suave y deliberada. Daniel asintió. Bug, repitió. Eres tú. Sonrieron de nuevo. Luego señalaron a la perra. Maggie, dijo Daniel. Bug asintió. Seriamente. Estaban reconstruyendo su mundo, pieza por pieza. No fue hasta que llegó la nieve que Daniel se dio cuenta de lo permanentes que se estaban volviendo las cosas. Se encontró preparando un guardarropa de invierno para Bug con las provisiones que los aldeanos habían dejado. Botas, calcetines de lana, bufandas, guantes. Instaló un aislamiento más grueso en las ventanas. Acercó la cama de la perra a la chimenea. Construyó una segunda cama, pequeña, del tamaño justo. Bug no necesitó preguntar. Sabían que era suya. Esa noche, Daniel añadió otro leño al fuego y se detuvo en el pasillo, observándolos dormir. La cola de Maggie se movió. El colgante de Bug brilló suavemente, no como una advertencia,
sino con una luz constante, como una luz nocturna para algo antiguo y joven a la vez. Entonces llegó la carta. No por mensajero. Apareció en el granero, escondida bajo un saco de grano, de papel grueso, con tinta auténtica, sellada con cera que brillaba con polvo de estrellas. La abrió. A la luz de las lámparas. Al regente Bray, ahora estás marcado por algo más que honor. El tribunal reconoce su desafío no como un insulto, sino como una lección para el futuro. Escucharemos antes de enviar flotas. El niño está a salvo. No. Volveremos. P. Daniel lo miró fijamente durante un largo rato. Luego lo doblé cuidadosamente y lo quemé en la estufa. Bag no tenía por qué saberlo. Ya tenían suficiente peso sobre sus hombros. Más tarde esa semana, Daniel llevó a Bag al pueblo con él. Era la primera vez que regresaban desde su llegada. La gente miraba, pero no con hostilidad. Algunos asintieron. Una mujer le entregó a Bag un gorro de lana sin decir una palabra. El panadero les regaló una galleta. Maggie también consiguió una. Bag no hablaba en público, pero tampoco se escondía. Daniel los observaba mientras ellos observaban el mundo. Ahora tengo menos miedo, siento más curiosidad. Todavía eran jóvenes, todavía estaban sanando, pero estaban arraigados. Y las raíces tenían una forma de aferrarse con fuerza. Esa noche, mientras la nieve repiqueteaba contra las ventanas y el perro roncaba suavemente junto al fuego, Bag se sentó al lado de Daniel en la mesa. Le pasaron un dibujo. Líneas de crayón, formas extrañas. Él, el perro, la casa, estrellas y una pequeña figura en el medio con un collar brillante y una sonrisa. Bag lo señaló, luego se señaló a sí mismo. Daniel asintió una vez, con un nudo en la garganta. Sí, dijo. Ese eres tú. Entonces Bag señaló a la figura más alta. A él. Tocaron el papel, luego se señalaron el pecho y después tocaron a Daniels. Su significado era claro. Su hogar no era su lugar de origen. Era el lugar donde alguien se quedaba inmóvil cuando todo el cielo quería llevárselo. Ese año el invierno se prolongó más de lo habitual en la tierra. La escarcha cubrió las ventanas hasta el mediodía. Los campos dormían bajo una espesa capa de nieve. Incluso el siempre ruidoso generador zumbaba más suavemente, como si respetara el silencio que se había instalado en todo. A Daniel no le molestaba el silencio. Había aprendido a escuchar en su interior. El insecto crecía rápidamente. Sus extremidades se fortalecieron en lugar de volverse frágiles. Sus pasos se volvieron más seguros, y sus ojos, antes inquietos y cautelosos, ahora se demoraban. Observaban el mundo con curiosidad, más que con cautela. El colgante aún palpitaba suavemente en su pecho, pero ya no como una advertencia, sino más bien como un recuerdo, un latido lejano. Casi todas las noches, Daniel los encontraba en la ventana justo después del atardecer, mirando las estrellas, no con miedo, sino pensativos, como si intentaran reconocer un rostro en el cielo. No estaban seguros de querer volver a verse. Maggie descansaba junto a ellos, con su pelaje canoso pegado a las patas de Bag. Ambos estaban envueltos en una manta que aún olía ligeramente a humo de leña y oveja. Daniel se servía una taza de té, se acomodaba en su silla y esperaba a que Bag se sentara con él. Lo hacían todas las noches. El pueblo también cambió. Nadie volvió a pronunciar la palabra aire, ni en voz alta. Pero hubo cambios sutiles. La escuela envió un aviso diciendo que Bag era bienvenido a matricularse en primavera. Un carpintero del pueblo nos dejó un conjunto de bloques tallados con historias, con glifos alienígenas en un lado e inglés en el otro. El ayuntamiento invitó a Daniel a una de sus reuniones abiertas por primera vez en años. No fue, pero se quedó con la carta. Nadie volvió a intentar capturar a Bag. A veces,
Ese hecho en sí mismo sorprendía a Daniel más que cualquier otra cosa. Una tarde, al comienzo del deshielo, Bag cogió un resfriado. No era nada grave, solo una fiebre baja, tos leve y fatiga. Aún así, Daniel lo vigilaba obsesivamente. Controló los síntomas, ajustó la ingesta de alimentos, aumentó la humedad de la habitación y revisó los signos vitales cada 6 horas. Bag lo toleraba con exasperación paciente. Tomaron su medicina, bebieron sopa caliente y solo una vez pusieron los ojos en blanco cuando él les ahuecó las almohadas por tercera vez en 1 hora. Tú eres la que irradia belleza incluso estando enferma, dijo. Sacaron la lengua y sonrieron débilmente. La recuperación duró 6 días. Para el 7.º día, ya estaban de vuelta afuera, construyendo una figura de nieve que se parecía vagamente a Maggie. El perro observaba desde el porche, impasible pero tolerante. Daniel observó desde la ventana y finalmente se permitió reír. Fue una risa de esas que surgen del centro del pecho, donde habían vivido los viejos miedos. Esos temores ahora estaban más apaciguados. No se han ido, pero están en silencio. En primavera, Bag comenzó a escribir. Todo empezó con listas, cosas que les gustaban, cosas que querían saber, cosas que dijo Daniel que les confundieron. Luego vinieron los cuentos, los dibujos, las entradas de diario. Daniel nunca pidió leerlos. Pero un día, Bag dejó una página en su mesita de noche. En la parte superior, habían escrito: ¿Por qué lo dijiste? Debajo, un dibujo infantil que representa el enfrentamiento, el pórtico, la flota, las vestiduras de la reina ondeando como fuego y a Daniel inmóvil. Miró la página durante un largo rato, luego la volteó y escribió su respuesta porque necesitaban oír a alguien decir que no. Bag nunca volvió a preguntar, pero dejaron la página en la repisa de la chimenea y la enmarcaron semanas después. El tiempo transcurrió como transcurre cuando no se está contabilizando. La primavera se fundió con el verano. Bag ayudó a reconstruir parte de la cerca, aprendió a conducir el tractor en línea recta y desarrolló una fascinación por el repollo fermentado que Daniel nunca llegó a comprender del todo. Una noche, el colgante perdió completamente su brillo. Bag no dijo nada al respecto, simplemente se lo quitó, lo dobló en un trozo de tela y lo colocó en una caja pequeña cerca de su cama. Daniel observó, pero no hizo ningún comentario. Era como si una puerta se hubiera cerrado y nadie necesitara cerrarla con llave. Entonces, sin previo aviso, la reina regresó. Ni barcos, ni soldados, solo ella, con un abrigo largo en lugar de vestiduras reales, caminando por el camino como cualquier otro visitante. Maggie ladró una vez y luego se calmó. Bag salió al exterior, sin miedo, sin emoción, simplemente quieto. Daniel le siguió, secándose las manos con una toalla. La reina se detuvo al borde del pórtico. No intercambiaron saludos. No estoy aquí por el aire, dijo. Estoy aquí para ti. Daniel se cruzó de brazos. Ya has dicho suficiente. Ella asintió. Lo sé. Hizo una pausa y luego dijo: nuestras leyes se están cambiando lentamente. Pero lo son. No respondió. Nos mostraste algo que ninguna política jamás podría haber hecho. Ese refugio no requiere conocimientos ni formación, solo voluntad. ¿Por qué? No los protegí para tu tribunal, dijo Daniel. Lo hice porque tenían frío. La reina sonrió levemente. Precisamente. Se volvió hacia Bag. No están obligados a regresar. Ahora no. Nunca. Bag dio un paso al frente. Lo sé. La reina los estudió. Te estás convirtiendo. Bag inclinó la cabeza. Ya lo soy. Luego, dirigiéndose a Daniel, le dijo: cambiaste algo que no debías haber cambiado. Se encogió de hombros. Bien. La reina hizo una leve reverencia.
No es profundo, no es ceremonial, simplemente es real. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando por el camino hasta que los árboles la engulleron de su vista. El verano fue largo y apacible. Maggie pasó tranquilamente bajo la hilera de árboles, acurrucada en su lugar habitual, envuelta en su manta favorita. Bug la enterró con silenciosa dignidad, con lágrimas cayendo pero manos firmes. Plantaron flores silvestres sobre la tumba. Nunca dijeron adiós, solo gracias. Daniel añadió su nombre a una pequeña placa de madera junto al campo. Luego plantaron un nuevo árbol al lado, un simple retoño, pero echó raíces rápidamente. Bug lo visitaba todas las mañanas durante semanas. Entonces solo los domingos, entonces solo a veces, no porque lo olvidaran, sino porque el recuerdo se había arraigado en ellos. Pasaron los años. No a gritos, no de forma dramática, simplemente con honestidad. El insecto se convirtió en algo que Daniel jamás habría podido predecir. No eran solo supervivientes. Se convirtieron en constructores, traductores, puentes. A veces, funcionarios de sistemas lejanos realizaban visitas discretas, disfrazados, por curiosidad. Nunca pidieron llevarse el insecto, solo aprender. Y siempre, antes de irse, le preguntaban a Daniel una sola cosa. ¿Qué dijiste ese día? Y él siempre respondía. Dije, aquí no los asustarás. Y por razones que nadie comprendía del todo, lo escribían cada vez, palabra por palabra, como si importara más que los protocolos, las doctrinas o los decretos reales, como si en ese momento hubiera reescrito la ley de las estrellas. Y tal vez, en cierto modo, así fue, porque una sola frase había detenido un imperio. Pero no se trataba solo de palabras. Fue el hombre quien las dijo. Y el niño que eligió.